de esto, le pido al equipo que nos grabe. Saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Ricardo Sevilla, quien tiene, pues obviamente, mucha información al respecto. Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te trata este viernes? Estoy muy bien, querido Toño, público memorioso. Me estaba yo tomando este cafecito en estas tacitas que fíjese que son unas tacitas cubanas. Hace tiempo vendían aquí, había un tianguis que se hacía en el Zócalo capitalino y ahí fuimos a curiosear y pues había ese juego de té y dije, bueno, pues me lo voy a regalar y ahí estamos tomando ese rico cafecito en este viernes. Es un viernes de mentadas de madres, por cierto, pero ya vamos a platicar un poquito más adelante, si me permites, al respecto, porque ahí en el Zócalo capitalino, muy cerca precisamente del Ángel de la Independencia, le mentaron su madre, ahora sí que como decimos en el barrio, con todas sus letras a Santiago Taboada. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Otro de los personajes que merecen el repudio, pues es sin duda Luis María Aguilar, mi querido Toño. Así que platiquemos de él, si te parece. Me parece él y pues alguien que al parecer piensa muy parecido a él, ¿no? Imagínate, Luis María Aguilar permite que este asunto sobre el crédito fiscal de entre 25,000 y 30,000 millones de pesos que debería en todo caso el multimillonario Ricardo Salinas Pliego al Servicio de Administración Tributaria, él atrasa este caso hasta fechas recientes, busca que que el caso se lleve en la Suprema Corte, la Suprema Corte se lo rechaza, pero al mismo tiempo es el personaje que bloquea los libros de texto, la distribución de los libros de texto en Coahuila, en Chihuahua, ¿no? Lo cual es coincidentemente un tema que también tenía Ricardo Salinas Pliego en sus pantallas, ante esta campaña de pues satanización de los libros de texto gratuitos, a los que llamó libros comunistas. Pero pues, ¿qué te parece? Estamos en este momento hablando con el escritor y el periodista Ricardo Sevilla, si usted se va conectando, nos tiene mucha información sobre este par de personajes. Así es, querido Toño. Pues bueno, primero hay que hablar un poquito acerca de Ricardo Salinas Pliego, este personaje que hace unos días apenas alquiló, no la alquiló porque mucha gente lo ha dicho, es que alquiló la Arena Ciudad de México. No, lamentablemente no la alquiló porque es suya. La Arena Ciudad de México pertenece a este personaje que es dueño de la televisión azteca y que ya se sabe que está en crisis, que ya sabe la gente que paga muy malos sueldos en todas sus empresas. En todas las empresas pagan muy malos sueldos, salvo a estos personajes que le funcionan como voceros, como Alejandro Villalbazo, como Javier Alatorre y un puñado de personajes más que son cercanos a él. Por supuesto, Sergio Sarmiento, que ahora trabaja en las dos televisoras, por cierto, en dos de las tres televisoras que ahorita están malinformando más acuciosamente a la población, que sería Televisa y Televisión Azteca. Bueno, pues este personaje bien lo apodan el evasor de impuestos. Este sujeto acaba de celebrar su cumpleaños e hizo ahí una especie de aquelarre, he de decirlo así, con todo el respeto que me pueden merecer los trabajadores que fueron a regañadientes allá a lanzar proclamas a favor de este personaje, un personaje bastante siniestro, un personaje que no hay en la historia reciente de este país, pues un empresario que haya llevado a cabo semejante dislate, que haya caído en ese exceso de narcisismo. Es un personaje que hasta donde los números nos dan, pues es el tercer personaje más rico de este país. Primero es Carlos Salinas, fíjate, ya me está traicionando ahí el subconsciente. Ese es un raterazo, por supuesto. No, Carlos Slim es el primer empresario más rico. Después sería el oscuro también y siniestro Germán Larrea, y posteriormente vendría este señor que ha tenido la campaña precisamente en contra de la nueva escuela mexicana, le llama Marx Arriaga muy atinadamente, y ha estado en contra, desde luego, de los nuevos libros de texto gratuitos. Aquí se lo hemos informado. Sabe usted perfectamente por qué es eso.
este señor ha celebrado un convenio de trabajo con Prisa, con este poderoso medio, este poderoso grupo español de medios de comunicación, que por cierto es dueño del País, ahí donde escriben la mayoría de los derechosos intelectuales de este país, y bueno, pues ha celebrado ahí con el País un convenio, y entonces ese convenio pues se lo ha obligado de una u otra manera a hacer una defensa iracunda en contra, a favor de Prisa y en contra de los nuevos libros de texto gratuitos, y ha extendido sus brazos pulposos a la Suprema Corte de Justicia, específicamente pues con un puñado de ministros que están trabajando en contra del pueblo de México. La verdad es que salvo Loretta Alf y Yasmín Esquivel, yo veo la Suprema Corte de Justicia trabajando en contra del pueblo de México. Este señor podría decir lo que quiera, pero también en censura le dimos a conocer ese ministro Luis María Aguilar, en determinado momento pues no le gustaba que le diera el sol en la cabeza, y mandó a construir una especie de, pues, no sé si palapita o un techito para que no le diera en la cabeza el sol. Se lo presentamos con contratos, con datos duros, con testimonios, y evidentemente pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy están defendiendo tan rabiosamente en la oposición, pues no han dado ningún posicionamiento al respecto. Que ellos digan que no están trabajando para ciertos grupos de poder, pues es una mentira del tamaño de un castillo, como esos castillos monárquicos a los que les gusta tanto acudir allá en España. Es una mentira terrible, y tanto que hoy el presidente López Obrador ha tenido a bien exhibirlo. Ya había hablado acerca de este señor Luis María Aguilar, pero hoy lo hace, y me parece muy bien que, aunque no menciona a Ricardo Salinas Pliego, pues sí le da un jalón de orejas a este señor que ha estado tan beligerante en las redes sociales, que ha estado tan ofensivo, que ha estado tan clasista, y pues que este evento de su cumpleaños lo ha disfrazado. Es un evento político. Hay que recordar que en algún momento este señor pretendía incluso una ruta hacia la presidencia de la República. Por fortuna no prosperó eso, pero está apoyando a un personaje execrable como el señor Verástegui, este señor que tira balazos, que dice que así es como va a tratar a la agenda ecológica, a la agenda pro aborto, etcétera. Pues ese es el tipo de personaje que es Ricardo Salinas Pliego, y bueno, pues el ministro, junto con todos sus cuates, porque hay que recordar que todos ellos, querido Toño, están bajo la vera de Norma Piña, esta señora que hoy es día que no nos han respondido si recibe 2 sueldos, porque es una deuda auténtica. Te la exponía yo justamente hace un par de días, y no llevan 2 días y medio sin que nos responden, ni en la Suprema Corte de Justicia, ni en el Consejo de la Judicatura Federal, porque esta señora preside ambos organismos, tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura, y les hicimos ese planteamiento. Norma Piña tiene 2 sueldos, porque si tuviera 2 sueldos, entonces estaría llevando más de 2 millones de pesos el próximo diciembre, lo cual nos parecería muy delirante. No nos han respondido, y pues apenas lo hagan, lo vamos a compartir con la audiencia, y si no lo hacen, pues lo vamos a exhibir, porque es un momento en que hay que exigir transparencia, querido Toño, y me parece que el presidente López Obrador está a centímetros de mencionar el nombre de Ricardo Salinas Pliego. Ojalá no se vaya del sexenio y lo haga porque vale muchísimo la pena. Este sujeto que también juega ahí a darle raquetazos en la espalda al presidente López Obrador, pero que por otro lado el hipócrita dice que es su amigo. No es su amigo, no es amigo del presidente, este deudor fiscal. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos de todas estas informaciones que puedan llegar, porque, insisto, Toño, la gente quiere saber. Así es, querido Ricardo. Y mira, yo entiendo que esto es
tomando en consideración el fenómeno Donald Trump. Y te voy a decir por qué, le voy a decir por qué al público consentidor de Sin Censura. Donald Trump llegó a un punto en el que sin tapujos aseguró, bueno, yo me peleo con todos los medios de comunicación corporativos y me vale madres. Y la realidad es que ninguno de esos medios lo cubren para circunstancias X, ¿no? Lo cubren para solamente cuando hay una circunstancia mala. No tiene, por decirlo así, no lo estoy defendiendo, ¿no? El tipo es un racista, un antimexicano, un antimigrante, pero no hay imparcialidad en los medios estadounidenses sobre Donald Trump. Son los medios independientes, estos de la super ultraderecha, Breitbart News y etcétera, ¿no? Los que le dan un poquitito como que no un poquitito, no todo el foro a Donald Trump. El enfrentarse directamente a alguien como Ricardo Salinas Pliego conllevaría a una campaña a todas luces y con mucha fuerza en contra del final de su gobierno, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras, desafortunadamente hay mucha gente que sí sigue viendo TV Azteca, cada vez menos, pero hay mucha gente que sigue viendo TV Azteca. Tal vez esa sea la preocupación, tal vez sea más bien una planeación para evitar una guerra sin cuartel, all open war contra el presidente López Obrador. La guerra ya está, la guerra de narrativas ya está, constantemente atacan a López Obrador en los espacios de Azteca. Vimos cómo se le fueron encima con esta circunstancia de los libros de texto gratuitos. Bueno, esa guerra ya está ahí, ¿no? Pero imagínate ahora que mencionara con nombre y apellido a Ricardo Salinas Pliego, que hiciera este tipo de cuestionamientos. A ellos no les importaría decir mentira y media sobre López Obrador y tratar de convencer a la gente que todavía los ve de que el presidente es malo o ha hecho tal y cual cosa, ¿no? Si Ricardo Salinas Pliego le dice a sus perros con bozal que digan que los seres humanos vuelan, van a salir ante sus micrófonos y van a decir, esta noche en Hechos volamos los seres humanos. Ese es el problema. Estos señores van a decir lo que este cuate quiera y tienen todavía mucho poder mediático. Yo, si fuera el presidente, que no lo soy, ¿no? Yo me imagino decir, ay, no mames, Toño, tú qué me estás diciendo con este tipo de circunstancias, tú qué sabes. Pero si yo fuera el presidente, le apostaría en definitiva a romper ya lazos con Ricardo Salinas Pliego, con los medios de comunicación, le apostaría a quitarle todas las prebendas, le apostaría a quitarle la publicidad oficial, que todavía le dan muchísima a TV Azteca, ¿no? Incluso le retiraría algún tipo de concesión que tiene con estos los bancos del bienestar. Hay otras empresas con las que se puede hacer este tipo de circunstancias. Hablaría mejor con Carlos Slim, con quien sí tengo una muy buena relación para hacer otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero se acerca el final del mandato, se acerca el final del sexenio y probablemente esto se deba. No sé, pero bueno, ¿qué te parece que seguimos analizando esta circunstancia del Poder Judicial? Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Hay declaraciones muy interesantes. Fíjate, ahora que mencionabas a la ministra Norma Piña, hay una solicitud del senador de Morena, César Cravioto, para que Norma Piña vaya ahí al Senado a defender los fideicomisos, porque andan muy salsa en el Poder Judicial ahorita, ¿no? No me refiero a los trabajadores que están haciendo su huelga y pues allá ellos, ¿no? Me refiero a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de que vayamos con Cravioto, me gustaría volverle a presentar, más bien, nuevas declaraciones muy duras de precisamente el ministro Luis María Aguilar, en el que verdaderamente, así, ¿no? Así como si fuera don Vargas Llosa, llega a decirles, pues aquí estamos nosotros para hacer lo que queramos, nosotros somos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgamos para todos y no vamos a hacer, o sea, como muy gallo, ¿no? Muy salsa. Tenemos aquí al ministro Luis María Aguilar, tenemos declaraciones también por ahí de la ministra Norma Piña, pues a ver si sí es cierto y a ver si las pueden ahí ir a defender al Senado. Vamos a escuchar primero a Luis María Aguilar y luego la propuesta que hace Cravioto. Los retos son fundamentales porque tenemos que encontrar las soluciones con respeto y sobre todo con base en la Constitución. La Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales. Lo que nos interesa es cumplir
y hacer cumplir la Constitución. Así es nuestra protesta cuando aceptamos el cargo. Y precisamente la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México. Esa es a la que debemos obedecer, a la Constitución. Muy don Vargas Llosa, si me lo permiten. Bueno, pues si andan así de don Vargas Llosas, Cravioto los invita al Senado a que vayan a defender los fideicomisos, a ver si muy salsas. Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, para que venga, exponga y defienda los intereses que están defendiendo ellos, y será escuchada, y también nos tendrá que escuchar, porque nosotros no queremos que sigan estos privilegios de la alta burocracia del Poder Judicial. Creo que hay otras declaraciones por ahí también de Cravioto, ¿no? David, si puedes poner también las otras, aprovechando que lo tenemos por ahí. Muchas gracias, Presidenta, compañeros, compañeras senadores, invitadas, invitados todos. En primera instancia me quería referir a Gustavo Madero como senador por la Ciudad de México y exdiputado justamente de la alcaldía Gustavo Madero. Tenía interés en hablar de él, pero también quiero referirme a las tres leyendas que el día de hoy se van a develar, porque tienen que ver una con otra, no están desligadas, no deben de verse como tres leyendas por separado, porque tienen que ver justamente con hechos y con personajes heroicos en este país. Por supuesto, también soy poblano, entonces también tengo que hablar de la resistencia heroica de Puebla, y por supuesto soy un admirador también de Francisco Villa. La verdad es que Adolfo Basó no lo conocía. Aquí es cuando Cravioto exhibió por ahí a Gustavo Madero y a los panistas. Creo que lo importante y lo interesante es ese llamado. Pues si andan muy salsas, vayan a defender sus puntos allá al Senado. Pero, y le pido al equipo que nos grabe. Ricardo, la ministra Norma Piña creo que ni cuenta de Twitter tiene, ¿no? O sea, creo que tiene una que nunca maneja ni nada. Si hace declaraciones, siempre las hace en sitios pues muy cómodos, ¿no? En sitios en los que ella puede estar cómoda, en los que no la cuestionen. Nunca le he visto participar en un chacaleo, por ejemplo. Nunca la he visto dar una conferencia de prensa. Va a foros y etcétera de la ultraderecha ahí a decir X o Y, pero creo que pues esta juzgadora nunca ha sido juzgada, no sé qué opines. Sí, bueno, hay que recordar que esta señora llega a la Suprema Corte de Justicia, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, apoyada por los grupos conservadores, por los voceros de la derecha. Hay que recordar cómo la impulsaron durante toda su precampaña. Dos de las aspirantes eran, bueno, había varios aspirantes, pero los más destacados eran precisamente Yasmín Esquivel, Norma Piña, que estaba representando justamente esta ultraderecha, estos foros a los que ha ido constantemente. No necesita una cuenta en Twitter, Toño, porque tiene a los voceros de los medios de comunicación a su favor. Hay que ver y recordar todas las notas que le dedicaron precisamente en El País, en este diario de derecha español, y pues nadie duda que ahora pues están trabajando para estos grupos conservadores, especialmente Norma Piña, y pues son personajes que yo diría con todas sus letras, Toño, que son una pandilla de pillos, una pandilla de sinvergüenzas. No responden, no tienen un acercamiento con la población, están pidiéndole a la federación casi 400 millones de pesos para alimentar a 1,700 personas, poquito más, y bueno, pues esto nos habla de que no quieren ni siquiera que
sus comidas las paguen ellos de su sueldo, sino que quieren que la gente las pague, que los alimentemos y además opíparamente. Yo estaba recordando incluso a estos personajes fantásticos y monstruosos que han sido Gargantúa y Pantagruel, y ellos yo creo que comerán pantagruélicamente, como proponía Rabelais en esa gran obra, porque uno se pregunta, carajo, ¿qué es lo que comen estos personajes? O sea, son 400 millones de pesos que le están solicitando a la federación y que podrían, como bien se ha apuntado, concederle becas alimenticias a millones, por lo menos no a millones, pero sí a miles de estudiantes, y no a cualquier estudiante, sino estos estudiantes que tanto nos preocupan, que son los estudiantes de los pueblos originarios. Y bueno, pues está este asunto, no la están juzgando como tú bien apuntas, pero tiene ahí a sus guardianes, y uno de esos guardianes hacia afuera con las bases sindicalizadas es Juan Alberto Prado, este líder sindical a quien el propio presidente López Obrador ha dicho, sin mencionarlo, que es un líder charro, que no se dejen convencer por estos líderes charros. Es un personaje cercano a Norma Piña, es un personaje que ha logrado que durante toda esta semana haya cualquier cantidad de bloqueos en las avenidas principales, en Insurgentes, en el Periférico, aquí en San Lázaro, y eso no ha causado ningún tipo de rezongo por parte de Ciro Gómez Leiva, por parte de Pascal, que están defendiendo al Poder Judicial. No sé de qué lo están defendiendo exactamente, no veo que esté en peligro de ninguna clase, tienen fideicomisos que todavía no se sabe a ciencia cierta si van a desaparecer o no, porque ya están planeando ahí el PAN y estos ministros de derecha, pues algún tipo de plan para que no se los quiten, y no les han tocado ni los salarios, ni se los van a tocar, ni los salarios, ni las prestaciones millonarias, nada de todo este listado que le dimos, por ejemplo, el miércoles, de todas las prestaciones que tienen, no las van a tocar, y van a tener además un excelente presupuesto para el ejercicio 2024, van a tener prerrogativas cualquier cantidad, y bueno, todo eso con dinero de las y los mexicanos, y eso es lo que nos debe preocupar muchísimo. Yo creo, aunque sea quizá ya un lugar común decirlo, que sí urge una reforma al Poder Judicial. Ojalá el presidente o la presidenta que llegue, esperemos que sea presidenta en el próximo sexenio, le meta el acelerador a este tema, porque no se debe permitir que se continúe dejando pasar estas inequidades, que son muchísimas, por cierto, y que están avaladas además por el PRI, por el PAN, por lo que queda del PRD, y también por algunos legisladores de Movimiento Ciudadano, que los hemos visto muy bélicos, mi querido Toño. Yo veo más bélicos a los senadores del PAN, pero en cuanto a la tontería. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para compartir contigo este siguiente video. No sé si ya te diste cuenta de cómo es que en un programucho de estos de la radio, pues tuvieron la participación de Kenia López Rabadán y de Hamlet Almaguer con este sujeto, ¿no? Que es sumamente impresentable, que hace comentarios siempre muy, muy adversos, muy agresivos, Luis Cárdenas. Bueno, ahí Kenia López Rabadán intentó ponerse a gritonear para defender al Poder Judicial, pero sin saber qué onda, ¿no? Sin saber la realidad, sin saber de qué iba, qué es lo que estaba defendiendo, sin tener los pelos de la burra en la mano, por decirlo así, sin ningún tipo de conocimiento sobre el caso, sin ninguna prueba, sin ningún dato duro como los que tú siempre nos presentas, Ricardo Sevilla. Fue ahí al programucho de Luis Cárdenas, y enfrente de Hamlet Almaguer, pues intentó enjaretarle a Morena que qué tienen contra los jueces, que por qué están buscando eliminarle sus fideicomisos, y Hamlet Almaguer le explicó en qué se podrían utilizar esos fideicomisos, cómo es que no van a afectar a los trabajadores. Bueno,
exhibió una ignorancia descomunal, como te decía ayer, esa ignorancia, que cómo navegan en el mar supino de la ignorancia sutil, mi querido Ricardo. Vamos a ver cómo exhibe Hamlet Almaguer como diputado a la senadora panista Kenia López Rabadán. Mire, ya, les encanta hacer el ridículo. ¿Qué quieren estar, digamos, preocupados por los pequeños centavos que, digamos, viendo un presupuesto de 6 billones, o sea, 6 millones de pesos, terminan siendo verdaderamente microscópicos? Comentarle a la audiencia, ¿para qué sirven estos centavos, como le llama la senadora? Pues en medio de 6 billones de pesos. Para empezar, no son 6 billones, son 9 billones para el presupuesto del 2024 y este año fueron 7.3, no son 6, te quedaste desactualizada. Pero comentando sobre para qué alcanzan estos 15,000 millones de pesos de los fideicomisos que se extinguen, equivalen a 413,000 pensiones para adultos mayores. Es natural que por el ejercicio de las funciones la senadora no tenga conocimiento de la materia presupuestal, porque eso, repito, es facultad de la Cámara de Diputados. Entonces no la culpo por no atinar en el tamaño del presupuesto. Pero el fondo que se queda dentro del Poder Judicial es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, de donde podrían salir todos estos beneficios para los trabajadores si les importaran los trabajadores a la cúpula del Poder Judicial. Tiene 6,103,992,000 pesos. ¿A qué equivale? Al 100% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, dinero tiene el Poder Judicial Federal para cubrir todas estas necesidades. Y además en cada partida presupuestal se pueden asignar estos recursos para garantizar esos derechos. No es necesario que salgan de los fideicomisos. ¿Qué van a hacer con la lana? Para que estos recursos se puedan destinar a los fines del Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento público, es un documento que es votado en el Congreso, es un documento que forma parte del plan de gobierno y entonces ya te da un parámetro en que se puede gastar. Morena tiene dos prioridades muy claras. Ajá. Sí, claro. Tiene dos ejes fundamentales. Programas sociales que no le gustan a la senadora porque a la derecha no le importan los pobres. Sí, ¿por qué quieren lastimar a los jueces? ¿A ti te parecen? ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? A ver, senadora, ¿a ti te parecen centavos? Pero fuera de la Ciudad de México, para los algunos miles de millones de pesos resuelven problemas para millones de personas. 5,000 millones de pesos en Jalisco dotan de agua a 5.3 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. 10,000 millones de pesos en Sinaloa bastan para construir la presa Santa María, que dota de agua a todo el distrito de riego del granero del país. Okay. Qué barbaridad, qué barbaridad. Le pido al equipo que nos grabe para escucharte, querido Ricardo. ¿Qué opinas de esta ola de verdad que le dieron a Kenia López Rabadán? Haz de cuenta que estaba escuchando en la voz de Hamlet a un Ricardo Sevilla ahí presentando los buenos datos. Sí, a mí me da mucho gusto porque fíjate que he estado muy atento con las exposiciones del diputado Almaguer. Él entiende perfectamente de qué se trata el tema del presupuesto, el presupuesto de egresos de la Federación, en este caso correspondiente a 2024. Le ha pasado prácticamente un tractor a Lía Limón, a Kenia López Rabadán. Fíjate, ya les estoy confundiendo porque pues, de alguna u otra manera son muy parecidas en su actitud. Esta actitud confrontativa, pero sin argumentos. Y fíjate, Toño, la gente debe saber que, aunque no forma parte el diputado Almaguer de la Comisión de Presupuesto, él forma parte de la Comisión de Justicia, tiene unas opiniones muy interesantes. Y digo, la gente debe saber y conocer de qué se tratan este tipo de reuniones como la que tuvo él hace unos días, de parte de la Comisión de Justicia, porque es para que se construya una opinión muy clara. Esta opinión, donde ellos hacen preguntas, la envían posteriormente a la Comisión de Presupuesto. ¿Con qué fin? Con el fin de argumentar y de discutir hacia dónde se va a dirigir el dinero que estos personajes están pidiendo que se apruebe. No conoce absolutamente nada Kenia López Rabadán porque no está interesada, porque no le sería muy interesante que lo hiciera. Creo que forma parte de sus tareas también como legisladora, porque ella también es legisladora, desde luego, aunque tiene otras funciones, pero tiene que conocerlo, si no va a ir a estos medios de comunicación y va a estar desatinando como lo que hizo ahora. No se puede estar fomentando este tipo de defensas, además que no se necesitan,
porque los jueces no están en riesgo de ninguna manera. Se necesitan hacer preguntas muy sensatas para que la gente disperse todas estas dudas que tiene. Se les tiene que hacer preguntas a los representantes, en este caso el representante que fue representante mujer en el Poder Judicial, a dónde quieren que vaya ese dinero. Estos personajes están pidiendo, preguntando incluso si requieren de recursos adicionales. Esto es la locura. Fue, creo que Carolina Villano, que se llama esta mujer muy cercana a Lito Moreno del PRI, quien preguntó si necesitaban más dinero en el Tribunal Superior Agrario, por ejemplo. Entonces, ahí vemos quién está trabajando para el pueblo de México, que en este caso serían personajes como Hamlet García Almaguer, y otros personajes como Carolina Villano o como la propia Kenia López Rabadán, que no tienen idea, que no saben a qué están yendo a los medios de comunicación corporativos, a hacer una defensa de qué, van completamente en desatino. ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? Nadie está tratando de lastimar ni a los jueces ni al grueso de los trabajadores. Esto es muy importante lo que apunta el diputado Almaguer, porque da una revelación de la cantidad de dinero que todavía se va a quedar en uno de los fideicomisos, porque desaparecen 13, se queda uno, y este fideicomiso, como dice Almaguer, pues podría cubrir las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial, si realmente les interesaran los trabajadores, pero no les interesan. Tiene razón ahí, me parece que ha tenido una exposición muy sensata, muy categórica y sobre todo, y lo más importante, con argumentos, que es lo que se necesita, querido Toño. Ojalá invitaran a personajes que tienen argumentos de verdad para que les pasaran una locomotora encima, o sea, cuáles son las funciones que estos personajes tienen, por qué se les va a pagar tanto por alimentos, por qué los necesitarían y no los iban a pagar de su bolsa, etcétera, etcétera. Es una muy bonita cantidad de dinero y estos personajes pues no necesitan la defensa de nadie. El Poder Judicial tiene que ser urgentemente renovado desde sus cimientos. Sí, fíjate, la gente no pudo ver el video per se, ¿no? Este es un video que circula en redes sociales de ese programucho que tiene Luis Cárdenas ahí en la radio, pero los graban, ¿no? Los graban, lo tienen ahí. Mientras Kenia López Rabadán hace sus planteamientos insulsos, como siempre, infames, vemos a un diputado Almaguer, Hamlet Almaguer, a lo mejor haciendo una nota, pero escuchándola, ¿no? Así como te estoy escuchando yo a ti, o como de pronto estoy yo anotando y escuchando. Cuando le responde Hamlet Almaguer a Kenia López Rabadán, todo el tiempo en el celular. A mí me parece que está como viendo indicaciones o no sé, está todo el tiempo en el celular, no lo escucha, todo el tiempo en el celular revisando. Me imagino pues a su equipo que le está diciendo, respóndele esto, dile esto, no sé, ¿no? Sí, le está poniendo una trapeada, Toño. Ahí se ve completamente cómo está trapeando el diputado Almaguer con ella y con un gran respeto. Eso me llama mucho la atención, que diputados como Almaguer tengan esta, pues digamos, no es esta confianza en sus argumentos para poder responder incluso a las agresiones que tiene tanto el señor Cárdenas, porque también está de lado, se ve inmediatamente de Kenia, y bueno, pues los dos no pueden ni provocarlo ni hacer que desatine. ¿Por qué? Porque tiene los datos ahí, porque los ha estudiado, porque está haciendo el trabajo, la chamba dura del legislador, que es para lo que se supone que deberían estar todos los legisladores ahí, pero que lamentablemente no están. Y bueno, pues ahí está efectivamente Kenia con el teléfono. Oye, ¿qué me están poniendo aquí una trapeada auténtica? Y yo creo que hubo regaños, muchísimos regaños, porque la hicieron quedar en ridículo. Ella solita se puso el pie. El propio Hamlet dice, no la culpo porque por el ejercicio de sus funciones, pues ella no tiene ni la menor idea
del presupuesto, no atina, etcétera. En ningún momento la insulta y le da una lección muy categórica, mi querido Toño. Creo que hasta le habla de usted, ¿no? Y mientras vemos una Kenia López Rabadán diciéndole, ¿por qué quieres dañar a los ministros, a los jueces? ¿No? Si, lastimar, dice, ¿por qué los quieres lastimar? ¿Quién quiere lastimar a nadie, no? Pero bueno, pues querido Ricardo, como siempre fue un placer infinito el poder platicar contigo, el poder tener claridad de este tipo de casos. Por favor, también compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, querido Toño, el placer ha sido mío, como siempre. Sígueme, por favor, aquí en Sin Censura, en este medio de comunicación libre e independiente, donde pues podemos hablar de esos temas que Ricardo Salinas Pliego no le permite ahí a sus voceros abordar. Sígueme, por favor, en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme también en TikTok, igual, @SevillaCrítico. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, es viernes de literatura, y pues bueno, vamos a estar platicando por allá los esperamos. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, que tengas tú, la audiencia, toda la producción, un excelente fin de semana. Si todo marcha bien, nos vemos por aquí el próximo lunes. Un abrazo para ti también, querido Ricardo, y lo tiene usted, el queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí en Sin Censura. Y bueno,